Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases bíblicas al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Buenas tardes o buenas noches, y es un placer tener a todos de vuelta en el estudio con nosotros. Y para aquellos de ustedes que se unen a nosotros por televisión, confiamos en que puedan ser parte de nuestra clase. Después de todo, esto es solo un estudio bíblico informal. Enfatizamos el hecho de que queremos que sea informal. Queremos que te sientas como si fueras parte de ello. Así que toma una Biblia, un lápiz y toma algunas notas. Y confiamos en que puedas aprender con nosotros y nuevamente apreciamos las cartas de nuestra audiencia televisiva y solo pedimos que continúen enviándonos notas de aliento. No terminarás en una lista de correo y es simplemente una forma de decirnos que las personas están siendo bendecidas. Y para aquellos que nos están apoyando, que tengan la comprensión de que su dinero está logrando algo, está bien. Para aquellos de ustedes que están aquí en el estudio conmigo, vamos a hacer una breve revisión de nuestra línea de tiempo, como la hemos visto en los últimos 14, 15 meses. Solo un repaso rápido, cómo Adán y Eva aparecen en la escena alrededor del 4000 a.C. Y recuerdan que esa generación de la humanidad, Dios trató con ellos como una sola raza de personas y todos tuvieron una oportunidad igual en la salvación de Dios, relativamente simple, siempre basado en su fe, por supuesto, pero en las dispensaciones anteriores al diluvio, si eran convictos de pecado en su conciencia, debían traer un sacrificio de sangre por fe y Dios los aceptaría. Y el mejor ejemplo de eso, por supuesto, es Abel, y el gran capítulo de la fe en Hebreos nos dice que por fe Abel trajo un sacrificio más excelente que Caín, pero como a lo largo de la historia humana, esa generación de personas se rebeló totalmente contra ello hasta que finalmente solo quedaron 8 y luego tuvimos la llegada del diluvio de Noé. Eso nos lleva hasta aproximadamente 1600 desde Adán o alrededor del 2400 antes de Cristo. Y luego, por supuesto, entre el diluvio alrededor del 2400 antes de Cristo y generalmente, en términos generales, aproximadamente a mitad de camino entre el diluvio y la llamada de Abraham, tenemos la Torre de Babel. Y aquí tenemos a Abraham, quien más tarde será llamado Abraham. Ahora siempre recuerda que de las 8 almas que salieron del arca de Noé y a medida que comenzaron a repoblar la tierra, en lugar de dispersarse, como Dios les había instruido, todos se quedaron juntos y estaban unidos bajo Nimrod, recuerdas, en la Torre de Babel. Ahora, lo principal que me gustaría que la gente recordara sobre la Torre de Babel es que allí toda la idolatría, todo el paganismo que ha saturado el mundo desde entonces tiene sus raíces en Babel. Todas las religiones ocultas e incluso muchos de los cultos que están surgiendo hoy en día, que están de una forma u otra asociados con lo oculto, todos tienen sus raíces aquí en la Torre de Babel. Luego, por supuesto, Dios forzó su dispersión mediante la confusión de las lenguas. Y luego, después de otros 175 a 200 años, toda una nueva generación de personas, todos ahora están inmersos en la idolatría. ¿Y qué hace Dios? Dice, voy a tener que hacer algo diferente. Y así salimos del medio de la idolatría en Ur de los Caldeos. Y sabemos eso por el último libro de Josué, donde Dios dice tan claramente en su palabra que incluso Taré, el padre de Abraham, servía a otros dioses, así que todos estaban en idolatría. Pero Dios llama al único hombre, Abraham, y él se convierte, por supuesto, en el gran hombre de fe. Y fue en este punto que Dios deja de tratar con lo que ahora nos referiremos como los gentiles o los no judíos. Y Dios comienza a tratar con
Como he dicho tantas veces, solo judío, pero con excepciones. Ahora, nunca quiero que nadie se pierda eso, con excepciones. Ahora, una de las principales excepciones en el relato del Antiguo Testamento fue qué gran ciudad, Nínive. ¿Y recuerdas que Dios le dijo a ese buen judío Jonás que fuera a ministrar a esa ciudad gentil de Nínive? Y Jonás quería ir. ¿Por qué no? ¿Por qué? Era un buen judío y entendía que Dios estaba tratando solo con judíos y no estaba dispuesto a ir a su archienemigo, Nínive, ser bendecida y disfrutar de la salvación. Conoces la historia de Jonás, pero finalmente llegó allí y los ninivitas se arrepintieron y luego no pasó mucho tiempo hasta que volvieron a su misma vieja manera, pero de todos modos desde 2000 antes de Cristo, entonces, hasta llegar a nuestro Nuevo Testamento, es principalmente Dios tratando con la nación de Israel, solo judíos, basado en estos pactos y estas promesas, recuerdas que Dios hizo con Abraham. Y así tenemos la aparición aquí de Jonás el Bautista y el Cristo para cumplir las promesas abrahámicas hechas hace mucho tiempo. Pero, ¿qué hizo esa generación de israelitas? Lo rechazaron, lo mataron, lo crucificaron. Y luego vuelves al libro de los Hechos. Y aún así Pedro apela a la nación de Israel para que se arrepienta del hecho de que habían matado a su Mesías, su rey. Y Pedro nuevamente suplica a la nación de Israel que aún acepte a su rey y podrían tener el reino, pero lo rechazaron de plano. Y alguien me preguntó la otra noche, bueno, ¿cuándo llegó Israel realmente al lugar de un rechazo final? Bueno, no es exactamente final, pero alcanzaron el clímax. Si puedo usar esa palabra, alcanzaron el clímax de su rechazo cuando apedrearon Esteban en el capítulo 7 de los Hechos, y a partir de ese momento Israel simplemente se desliza hacia su dispersión. Su templo es destruido en el 70 de Cristo y Dios ahora se vuelve hacia ¿quién? Los gentiles. Y así esto es lo que hemos estado observando durante las últimas semanas, este llamado a un pueblo para su nombre, la novia, o lo que Pablo normalmente se refiere tan a menudo como el cuerpo de Cristo, la iglesia que es su cuerpo o el cuerpo que es la iglesia. Y luego, en nuestro último programa, llegamos al lugar donde la iglesia es arrebatada. Los que estamos vivos y quedamos, dice Pablo en 1 Corintios 15, seremos transformados y todos aquellos que han muerto durante esta era de la iglesia son resucitados corporalmente, visiblemente, físicamente, con un nuevo cuerpo y se encuentran con el Señor en el aire que los ha traído de vuelta. Las almas de esos santos fallecidos con Él han estado en el cielo en su presencia. Han estado en un lugar de dicha y bendición, pero sin el beneficio de un cuerpo, recuerden, hasta el gran día de la resurrección, cuando sean arrebatados, reciban su alma y espíritu que descienden, reunidos con su nuevo cuerpo. Y luego, como enseña Pablo, los que estamos vivos y quedamos, seremos arrebatados, transformados en el camino, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora pensé que antes de volver a Génesis y retomar donde lo dejamos hace varias semanas, deberíamos delinear algunas de estas doctrinas básicas de la escatología o enseñanzas sobre el fin de los tiempos, porque hemos tenido varias personas que escribieron y pidieron que pasáramos un poco de tiempo en nuestra visión sobre el fin de los tiempos. Ahora, creo que antes de entrar realmente en la tribulación y la segunda venida, podría ser conveniente que echáramos un buen vistazo a esta terminología, resurrección, porque probablemente no hay otra palabra en las Escrituras que haya sido tan difamada y que haya sido tan retorcida completamente fuera de su verdad. Ahora, recuerdo que hace varios años leí a un pastor que estaba ciertamente atrapado en lo que yo llamo la definición fundamental de resurrección visible, corporal. Y él estaba en Domingo de Pascua visitando en una ciudad, no recuerdo dónde era, creo que en una de las grandes ciudades del Medio Oeste.
Y en esta mañana de Pascua iba a visitar una iglesia donde sabía que el pastor no creía en una resurrección literal. Y así pensó, bueno, ¿cómo puede ese tipo predicar un sermón en la mañana de Pascua y no creer en la resurrección? Así que fue y leí mientras revisaba el sermón de ese hombre que sí habló sobre la resurrección, pero no tenía ningún concepto de una resurrección corporal y visible. Su definición de resurrección era solo algo en un reino espiritual invisible y rechazaba totalmente la genuina resurrección como la mayoría de nosotros la entendemos. Así que creo que para aclarar, especialmente para algunos que pueden estar ahí en la televisión y que no están muy seguros sobre la resurrección corporal de Cristo, así como nuestra propia resurrección, algún día vamos a dedicar al menos este primer programa a ver lo que la Biblia llama la primera resurrección. Ahora, para aquellos de ustedes aquí en la audiencia del estudio, les he dicho Así que para aquellos de ustedes en la televisión, tendrán que voltear rápidamente ahora y ponerse al día con esto. Evangelio de Jonás, capítulo 5, y bajaremos al versículo 28. Creo que muchos saben que soy estricto en lo que dice el libro, no lo que se cree, sino lo que dice. Bien, ahora en el Evangelio de Jonás, capítulo 5, versículo 28, Jesús está hablando mientras está en su ministerio terrenal y dice, no te maravilles de esto, porque la hora viene en la que todos los que están en las tumbas o que han muerto oirán su voz y saldrán. Ahora, ¿no es eso un inglés claro? Todos los que han vivido y muerto en algún momento, en el futuro, cuando Dios llame, todos van a salir. Ahora, sigamos leyendo. Y saldrán los que han hecho el bien a la resurrección de la vida, vida eterna, y los que han hecho el mal a la resurrección de la condenación. Ahora, ¿cuántas resurrecciones tienes? 2. Tienes la resurrección de los justos, los creyentes, pero también tendrás una resurrección de los perdidos. Ahora, muchas personas no se dan cuenta de eso. Piensan que cuando una persona muere y va al infierno es el fin. Un día serán resucitados del infierno y llevados ante el gran trono blanco. Y de allí van al lago de fuego. ¿Recuerdas hace varias semanas, meses? El tiempo pasa tan rápido. Te dije que la pregunta había surgido en una de mis clases. ¿Cuál es la diferencia entre el infierno y el lago de fuego? Toda la diferencia del mundo. Pero he estado evitando enseñarlo en este programa porque no creo que pueda cubrirlo en 30 minutos. Probablemente tomaría 2 programas de media hora para realmente hacerle justicia, persiguiendo todas las referencias. Así que esta noche solo vamos a ver la primera resurrección, la resurrección de los justos. Ahora, aquí de nuevo en este versículo 29, es un buen ejemplo de lo que Pedro quiso decir cuando escribió en su pequeña epístola hacia el final de tu Biblia, que ninguna escritura es de interpretación privada. Estoy seguro de que todos han visto ese versículo y probablemente se preguntan, ¿qué quiere decir? Todo lo que Pedro quiso decir es que no puedes tomar un versículo de la Escritura y construir doctrina sobre él. Mira, eso es lo que harán las sectas. Tomarán un versículo aquí y tomarán un versículo en otro lugar y luego construirán su doctrina. No puedes hacer eso. Y así, este versículo, si lo tomas solo, y aunque el Señor Jesús lo esté diciendo él mismo, si sacas este versículo de su contexto y lo usas para construir una doctrina, ¿qué podrías enseñar? Bueno, podrías enseñar que las personas irán al cielo haciendo el bien. ¿No es eso lo que dice? Míralo, los que han hecho el bien, versículo 29, irán a la resurrección de la vida, y los que han hecho el mal, a la resurrección de la condenación. Ahora mira, si tomas ese versículo solo, podrías decir, bueno, sí, puedo ir al cielo haciendo el bien. La gente va a ir al infierno porque está haciendo el mal. Si estudias toda la Escritura, hay solo
una manera en que podemos agradar a Dios. Solo hay una manera en que podemos hacer el bien a los ojos de Dios. ¿Y cómo es eso? Por fe. ¿Ves? Sin fe, dice Hebreos, es imposible para agradar a Dios. Así que lo que Jesús realmente está aludiendo aquí cuando dice que los que han hecho el bien son aquellos que se han convertido en personas de fe, ya sea en la economía del Antiguo Testamento o en la era de la gracia. Solo hay una manera en que podemos agradar a Dios y es creyendo en su palabra. Así que tenemos dos resurrecciones, la resurrección de los creyentes, los justos, y una resurrección de los perdidos. Bueno, ahora durante los próximos momentos vamos a mirar la resurrección de los justos o de los creyentes. Así que ahora me gustaría que volvieras conmigo a 1 Corintios. Capítulo 15. 1 Corintios 15 es un capítulo total que trata únicamente sobre la resurrección, el hecho de que los hombres mueran y que podamos volver al polvo, ser cremados o quemados en la hoguera. Eso aún no detendrá a Dios de traer de vuelta las partículas más pequeñas de ese cuerpo original que aún están en algún lugar, y Él sabe dónde están y tomará al menos algunos de esos yo originales y reconstruirá un nuevo cuerpo resucitado. Ahora, a menudo a lo largo de los años, la gente me ha preguntado qué creo sobre la cremación. Y mi única respuesta es que no veo que las Escrituras lo prohíban ni lo fomenten. Personalmente es anatema para mí, porque siento que cuando alguien crema un cuerpo, en muchas palabras le están diciendo a Dios: ahora intenta devolverlo a la vida. Ahora, eso puede que no siempre sea su mentalidad, pero así es como me parece a mí. Y así, ciertamente no estoy a favor de una cremación definitiva. Ahora, también sabemos que, especialmente durante la Reforma, muchos de los siervos elegidos de Dios fueron quemados en la hoguera. No es así. Fueron quemados en la hoguera por su fe. Ahora, fueron cremados y Dios no tendrá problemas para resucitarlos. Pero todo lo que quiero que veas es que no me importa dónde una persona pueda ir a su tumba, ya sea en el océano más profundo o en una cueva profunda, o si son cremados o desmembrados en una explosión. Nunca dudes ni un minuto que Dios va a poder resucitar ese cuerpo, porque de eso se trata la resurrección. Él no comienza con algo nuevo, trae de vuelta lo que fue antes y lo hace nuevo. Ahora Pablo enseña todo eso a lo largo del capítulo 15 de 1 Corintios. Pero ahora ven conmigo al versículo 20, porque vamos a mirar esta primera resurrección. Y recuerda, la primera resurrección está principalmente vinculada a este rapto de la iglesia. Esa es la palabra acuñada, no está en inglés. Ahora leí el otro día que la palabra rapto está en la traducción alemana, pero no la tenemos en inglés, pero sabemos de qué estamos hablando. Es ese llamado de los creyentes vivos, así como la resurrección de los creyentes de la era de la iglesia. Ahora, por eso estoy tomando el tiempo para señalar esto. No todos desde Adán hasta aquí serán resucitados en el mismo momento idéntico, como veremos que Pablo enseña aquí en 1 Corintios 15. Ahora miren el versículo 20. Pero ahora, Cristo ha resucitado de los muertos y se ha convertido en las primicias de los que durmieron o murieron físicamente. Ahora, esa palabra primicias, podemos volver a ponerle una definición al volver al Antiguo Testamento. Así que si regresan conmigo a Levítico capítulo 23. Y en este capítulo tenemos las 7 fiestas de Jehová, tal como fueron dadas a la nación de Israel allí en el Sinaí. Cuando se les dio el tabernáculo, el sacerdocio, Dios también les dio instrucciones para sus 7 días de fiesta. Y debía comenzar, por supuesto, con la Pascua, que era el día de fiesta que Israel estaba celebrando en el momento de la crucifixión.
Y dado que la Pascua estaba a punto de comenzar a las 6 de la tarde del viernes, tenían que apresurarse y bajar el cuerpo de la cruz porque no podía estar allí una vez que comenzara la Pascua. Y así fue la fiesta de la Pascua. Y luego, por supuesto, Pablo también nos muestra en Corintios que Cristo se convirtió en nuestro Cordero Pascual. Y así, estas 7 fiestas de Jehová, todas tienen una indicación de una verdad del Nuevo Testamento, pero queremos mirar el versículo 9 de Levítico 23 y veremos de qué se trataban las primicias. Ahora también tienes que recordar que en la antigua historia de Israel eran principalmente un pueblo agrícola o agrario, y por eso gran parte de nuestra Biblia e incluso Cristo en su ministerio terrenal está constantemente utilizando lo que llamaríamos un lenguaje agrícola ordinario porque entendían de qué estaba hablando. Está bien, ahora aquí en Levítico capítulo 23, versículo 9, el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis en la tierra que os doy y cosechéis su cosecha, y traeréis un manojo o un paquete, traeréis un manojo de las primicias de vuestra cosecha al sacerdote. En otras palabras, cuando entraron en la tierra prometida y plantaron su cosecha, lo primero que harían, a medida que esa cosecha comenzara a madurar. Ahora aquí necesitas un poco de comprensión básica de la agricultura de granos. Los agricultores de trigo entenderán esto. Sabes que el campo de trigo madura, y prefiero pensar que era cebada aquí, porque la cebada se cultivaba en primavera, y así, a medida que ese campo de cebada comenzaba a madurar, o en el lenguaje de los agricultores decimos que está cambiando, a través de ese campo verde, de repente aparecerán algunos tallos dorados que han madurado temprano. Ahora, si alguna vez te encuentras conduciendo por la zona de trigo en primavera y está cambiando de verde al dorado amarillo de la cosecha, observa eso. Y a medida que un campo se está preparando para cambiar y madurar dispersos, verás algunas espigas doradas de grano. Ahora, lo que el judío debía hacer aquí es entrar en ese campo y recoger estos tallos que han madurado temprano y hacer un manojo con ellos y llevar esa muestra de la cosecha que estará madurando ahora en los próximos días. Debían llevarlo y agitarlo allí ante el templo como una ofrenda de movimiento al Señor, y se llamaba primicias porque era la muestra de la cosecha que pronto seguiría. Ahora, Pablo dice aquí en 1 Corintios 15 que Cristo se ha convertido en las primicias en plural. Ahora no podías hacer un manojo o un haz de grano con solo un tallo. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que recoger muchos por el campo para hacer un haz. Así que Cristo no podía ser el único, aunque definitivamente fue el primero. Así que ahora quiero que regreses conmigo rápidamente al capítulo 27 de Mateo. El capítulo 27 de Mateo. Y muchas de estas cosas las he encontrado porque la gente ha hecho preguntas, y por eso nunca evito que la gente haga preguntas, porque así es como he aprendido a lo largo de los años. Y nunca olvidaré, hace casi 18 o 20 años alguien me preguntó sobre estos versículos en Mateo. ¿Quiénes eran estas personas que salieron de las tumbas mientras Cristo estaba en la cruz? Y yo dije, ahora, espera un momento. Dije, nadie salió de las tumbas mientras Cristo estaba en la cruz. Oh, sí, lo hicieron. Así que fuimos y encontramos una Biblia y lo buscamos. Y como suele suceder, la gente no lee bien. Ahora veamos esto. Mateo 27. Y también podríamos empezar en el versículo 50 para que veas dónde estamos en el tiempo. En el versículo 50, Jesús, cuando había clamado de nuevo con gran voz, entregó el Espíritu. Ahora ves dónde estamos. Él está en la cruz y acaba de entregar el Espíritu. Ha muerto. Ahora pasemos al versículo 51.
Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Ahora recuerdas que era ese enorme velo que separaba el lugar santísimo del santuario. Y como un acto de Dios, ese velo se rasgó de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se rasgaron. Ahora aquí está el versículo 52. Y se abrieron las tumbas y muchos cuerpos de los santos creyentes, judíos creyentes, muchos cuerpos de los santos que habían muerto resucitaron, salieron de las tumbas después de su resurrección. Mira, no mientras Él está en la cruz, sino después de su resurrección. Ahora ves, tenía que ser así, porque Cristo tenía que ser el primero en resucitar de entre los muertos. Esto nunca había sucedido antes. Hubo personas que fueron resucitadas, muertos por Elías y Eliseo. Mira, ellos murieron de nuevo. Incluso cuando Jesús llamó a Lázaro, eso no fue resurrección, simplemente fue revivirlo. Lázaro tuvo que morir de nuevo. Pero comenzando con la resurrección de Cristo, ahora tenemos el término en su significado más pleno. Pero no podrías tener un manojo de primicias con un solo tallo de grano. Tenía que haber muchos. Así que estos, en Mateo 27, versículos 52 y 53, fueron la muestra de esos creyentes que habían muerto y fueron resucitados y caminaron hacia la ciudad, y con Cristo como la primicia, juntos se convierten en las primicias de los que durmieron. Ahora nuestra media hora casi se ha ido, así que no voy a llegar tan lejos como me gustaría. Pero lo que quiero señalar es que la primera resurrección se divide realmente en 3 áreas. Ahora solo hemos cubierto la primera, y eso es a lo que Pablo se refiere aquí en 1 Corintios como las primicias. Las primicias de la resurrección, Cristo, y esta muestra que salió de la tumba y entraron en la ciudad de Jerusalén. Las Escrituras callan sobre ellos, pero si fueron resucitados, entonces naturalmente Cristo tuvo que llevarlos a la gloria. No fueron dejados aquí en este viejo mundo de pecado y dolor. Ahora bien, si regresan conmigo solo para terminar la media hora, y para aquellos de ustedes en televisión, solo tendrán que esperar hasta la próxima semana y simplemente entraremos y retomar donde lo dejamos, porque esa es la única manera en que podemos hacerlo en un programa tan corto y en este tipo de estudio bíblico. Ahora, si regresan a 1 Corintios capítulo 15 nuevamente, esto es parte de la resurrección de los justos. Lea el versículo 20 y 21 una vez más. 1 Corintios 15, versículo 20 y 21. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos y se ha convertido en pasado en las primicias de los que durmieron o que han muerto físicamente. Versículo 21. ¿Por qué tiene que haber resurrección? Porque así como por un hombre vino la muerte allá en el jardín del Edén, así también vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si desea más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en su área, o sobre este programa, escriba a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y su don es apreciado. Gracias. Y asegúrese de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.